Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Dinámico, profesional, actual, estratégico, innovador, didáctico, moderno. Manuel Ramos presenta Bienvenido a Radar Político, con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Aquí conectamos las decisiones públicas con tu vida diaria. Impuestos, empleo, seguridad, educación y mercado. Apagamos el ruido y encendemos el contexto. ¿Qué pasó? ¿Quién decide? ¿Cuánto te afecta? ¿Y qué viene después? Sin consignas, datos, criterio y preguntas claras para pensar mejor y decidir mejor. La conversación sigue abierta. Participa con tus comentarios y puntos de vista en @RamosEconomía. Radar Político. Claridad para entender. Libertad para pensar. Comenzamos. Y bueno, las grandes decisiones de la historia rara vez ocurren en los campos de batalla. Eso hay que tomarlo en consideración. Ocurren en las mesas donde se negocia realmente el poder. Esto me llama mucho la atención. ¿Dónde realmente está el campo de batalla? ¿Dónde está la lucha? Está en las mesas de negociaciones. ¿De qué? ¿Qué se negocia? Se negocia el poder. Se define la economía y se decide el futuro de las naciones. Qué interesante que en una mesa de negociación se tiene que llegar a ese punto de negociar quién tiene el poder. ¿Quién define la economía? ¿Qué no es el libre mercado? ¿Qué no son los intercambios? ¿Qué no debería de ser de una forma espontánea, libre, que el mercado pueda corregirse sin la necesidad o la intervención de fuerzas externas como las decisiones que toma la Reserva Federal, las decisiones que un tuit al enviar el presidente o cualquier líder de influencia y de poder que pueden mover los mercados financieros y obviamente mover nuestras decisiones, nuestras emociones y sentimientos, porque cada generación sin duda recibe una oportunidad única y para mí estamos en una revolución económica genial. Hay que observar. Fíjate, nada más observemos cómo cambia el mundo o participamos activamente en la construcción de esos cambios también con nuestras preferencias, tendencias y demás. Así es que, amigos, es importante que le pongamos atención al checklist antes de arrancar aquí, en esto que es el Radar Político, y bienvenidos. Checklist rápido para proteger tu patrimonio. ¿Tienes fideicomiso? ¿Tu seguro de vida cubre lo necesario? ¿Ya entendiste el Medicare? Llama ahora al 1-800-606-9954. Una revisión a tiempo evita problemas Y protege lo que más importa. Llama ahora al 1-800-606-9954. Proteja su patrimonio. Protege hoy lo que costó años construir. Síguenos en todas nuestras redes sociales en @RamosEconomía. Regístrate a nuestras conferencias educativas. Llama ahora 800-606-9954. 800-606-9954. Y como ya sabes, aquí en Radar Político es un espacio donde analizamos no solamente lo que ocurre en la superficie de las noticias, sino en las fuerzas profundas que están moldeando el futuro de Estados Unidos,
de América Latina y del mundo. Vivimos tiempos extraordinarios, les decía al principio de mi conversación, tiempos en los que una decisión tomada en Washington puede mover los mercados globales en cuestión de segundos. Tiempos en los que una negociación en Medio Oriente puede afectar el precio de la gasolina que tú como persona, como pagano, estás obviamente utilizando cada día. Tiempos en los que la inteligencia artificial está redefiniendo industrias completas, mientras las tensiones geopolíticas están reconfigurando el equilibrio del poder mundial. Eso es muy importante para mí. Se está reconfigurando lo que nosotros llamamos el poder mundial. Estamos siendo testigos inclusive de una transformación histórica. No se trata únicamente de una disputa entre países, y me refiero específicamente entre Estados Unidos e Irán. No se trata simplemente de eso. Se trata de una transformación histórica, tal y como lo estás escuchando. Y sabes que, analizando profundamente esto, pues también no se trata solamente de elecciones en este año 2026, que estamos ya entrando en ese terreno, donde Guillermo Descalzi, Luciana Navarro y tu servidor estaremos entrando en el análisis. Más que en el debate, es entender la narrativa, la batalla de las ideas, de cómo logramos tener una permanencia con nuestras libertades, la injerencia menor del Estado, y con tanta inteligencia artificial. Créeme lo que el Big Brother se está haciendo presente cada día más y más y más en todas las esferas de nuestra vida, en todo lo que nos movemos. Y no se trata únicamente de ideologías, eso te lo digo de antemano, porque es que esos son así, es que son acá, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No. Estamos observando, en pocas palabras, una competencia global por el liderazgo económico, anótalo, el liderazgo tecnológico, ponlo en tu agenda. Sin duda, el liderazgo militar, el liderazgo político del siglo XXI, eso es como lo veo. Y cuando hablamos de poder, debemos entender algo, amigos y amigas, fundamentalmente. Mira, no le demos tantas vueltas al asunto. El poder nunca permanece inmóvil. Ponlo en tu mente. Ponlo así ya, grábalo. El poder nunca permanece inmóvil. Se mueve de un lugar hacia otro, se transforma, se redistribuye el poder. Y cada vez que eso ocurre, ¿qué crees? Así es, aparecen ganadores y aparecen perdedores. Sin duda, a lo largo de la historia hemos visto caer imperios que parecían invencibles. Sí, la historia te lo enseña, te lo dice. Hemos visto surgir nuevas potencias económicas. Hemos visto mercados colapsar, recuperarse, inclusive gobiernos. Hemos visto gobiernos cambiar, sociedades reinventarse. ¡Ah, qué bonito! Pero ahí te va algo. Escucha esto con atención. Pero existe una constante que nunca cambia. Escucha esto. Hay una constante que nunca cambia. Son las decisiones políticas que terminan afectando la prosperidad de las familias. Así es. Porque la política, mira, para mí la política no es un fenómeno abstracto. Y eso se lo voy a preguntar al profesor y maestro de maestros, Guillermo Descalzi. La política no es un fenómeno abstracto. La política determina impuestos. No es una cuestión abstracta. La política determina regulaciones. La política determina leyes. Las leyes que van a hacer, obviamente, de nosotros la esclavitud cuando no las cumplimos. ¿Por qué? Porque las leyes están para castigar. Las reglas, las normas. Oye, qué bien si tuviésemos esa oportunidad de ser personas que a través del libertarismo, a través de respetar de forma irrestricta los derechos y propósitos de vida de los demás, que practiquemos esa libertad y ese respeto por los derechos de los demás. Pero la política, no le importa. La política determina impuestos, es el reino de la imposición, es el reino de las regulaciones. Determina las oportunidades económicas. ¿Sabes? Para ir más al punto y más profundo, porque Guillermo Descalzi viene con una espada filosa.
La política determina la seguridad nacional. La política determina la estabilidad de los mercados. Querrás verlo o no así. Determina el valor de nuestras inversiones. Ya soy muy repetitivo, pero determina el costo de energía, determina el acceso al crédito y muchas veces determina las oportunidades que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso este año tú debes de aprender cómo es que vas a dar tu sufragio, de qué manera lo vas a compartir. No puedes desperdiciar la oportunidad porque esto que estoy hablando, por esto el ciudadano informado, el ciudadano hispano empoderado posee una ventaja extraordinaria porque entiende que detrás de cada titular existe una realidad más profunda. Detrás de cada conflicto existe una lucha por intereses estratégicos y detrás de cada discurso de estos políticos existe una visión de país. Y detrás de cada elección existe una decisión sobre el futuro y yo espero que en esta ocasión nosotros los hispanos dirijamos estas elecciones con nuestra elección sabia y sensata y no ir como manada, no como borregos. No, claro que no, porque hoy Estados Unidos se encuentra en uno de los momentos más trascendentales de las últimas décadas. La economía enfrenta el reto de mantener el crecimiento mientras controla la inflación. La deuda nacional continúa aumentando a niveles históricamente elevados. La competencia con China redefine las cadenas globales de producción, el comercio internacional. Oye, la carrera tecnológica, la inteligencia artificial está prometiendo transformar millones de empleos y crear nuevas industrias. Tú y yo tenemos esa oportunidad este año y qué bueno que lo haremos aprendiendo juntos en compañía del maestro Guillermo Descalzi. Estás escuchando Radar Político. En unos segundos regresamos al análisis y al debate con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Ahora, vayámonos a un diálogo directo con Manuel Ramos e invitado. Llámanos 800-606-9954. 800-606-9954. Maestro Descalzi, muy buenos días. Qué elegancia, caray. Qué elegancia, ¿eh? ¿Listo Muchas para gracias. platicar, charlar un ratito? Por supuesto, y tienes toda la razón. Mira, es un momento crítico que se puede definir como el mejor y el peor de los tiempos. Es como en la novela de Charles Dickens, una historia de dos ciudades sobre la Revolución Francesa, que empieza con era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Eso es lo que se puede decir de la situación económica actual en el país y de las decisiones que está tomando la administración Trump. Mira, en dos lugares muy específicos es el mejor de los tiempos y Trump tiene la razón. No quedaba otra que evitar una catástrofe económica mundial. Y sí, por eso el preacuerdo sobre el acuerdo que se espera lograr. Los críticos de este preacuerdo sobre el acuerdo que se espera lograr, y mira lo complicado que es esto, preacuerdo sobre el acuerdo que se espera lograr. Es que la situación es complicada. Según Trump, si se hubiese mantenido la situación bélica en el Golfo, el mundo hubiese entrado en una recesión. Y tiene razón. Trump está siguiendo los pasos correctos para evitar una recesión mundial, porque Irán tiene la llave maestra que puede abrir y cerrar el flujo económico del mundo en el estrecho de Hormuz. No quedaba otra. Hay quienes dicen que esto es lo peor que pudo haber hecho Trump. Todo depende del punto de vista de uno. Mira, en la existencia todo depende de algo. Ni siquiera 1 más 1 son 2. A nivel subatómico, uno puede estar en varios lugares a la vez. De tal manera que uno pueden ser varios. Y claro, 2 más 2 puede ser no sé qué.
a nivel subatómico, todo depende de la existencia. Depende del punto de vista de uno, especialmente en Israel, lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Israel se puede decir, bueno, mira, no me quiero referir a Israel. Voy a ser más puntual todavía. Netanyahu. En particular, claro. Israel es un estado que yo respeto, quiero y amo. Netanyahu es una piedra en el camino. ¿Te acuerdas de la canción? Una piedra en el camino me dijo que mi destino... Bueno, la piedra en el camino aquí es Netanyahu. Netanyahu con lo que está pasando en el Líbano. El pretratado, el preacuerdo para lograr el acuerdo, implica que Estados Unidos se retire de las posiciones cercanas a Irán en el término de 30 días, las Fuerzas Armadas. Esto también implica que Israel se retire del Líbano en el término de 30 días, porque el Líbano está incluido en este tratado. Y sin embargo, Israel dice que no nos vamos a retirar del sur del Líbano. Nosotros vamos a controlar allí hasta que desaparezca Hezbollah. ¿Y cómo va a desaparecer Hezbollah? Bueno, ese es el gran problema, pero también es un gran problema para los Estados Unidos, porque eso quiere decir que el preacuerdo sobre el acuerdo que abre el estrecho de Hormuz ha quedado suspendido ahora. ¿Por qué? Porque Israel ha estado bombardeando en el sur del Líbano. O sea que aquí la piedra en el camino, tal y como lo has mencionado, continúa siendo no el Estado israelí, sino más bien Netanyahu y sus propios intereses con relación al apoyo y la inversión que estamos haciendo nosotros los estadounidenses en pro de lograr justamente un buen propósito que es, yo lo dijiste, o sea, darle esa curva a un deterioro de la economía mundial, ¿verdad? Absolutamente. La economía mundial está al borde del precipicio porque si se continúa con el estrecho de Hormuz cerrado, esto va a ocasionar... Mira lo que está pasando dentro de los Estados Unidos. La inflación, señores. La Casa Blanca quiere decir que no, que esto está controlado, que es un invento de los demócratas, eso claro. de la affordability, el poder adquisitivo. Pero sí hay una crisis de poder adquisitivo porque el poder del dólar se ha rebajado, se ha contraído. Ahora, mira, estuve visitando a mi hija Carolina en California. Tú sabes que ella adolece de una dolencia muy grave. Me quedé sorprendido de los precios en California. Fui a un Barnes & Noble en Stockton a tomar un café, ¿y sabes cuánto me cobraron? $6. Wow. Un café. Yo me acuerdo cuando me quedé sorprendido allá por el 1980, cuando en el Japón el precio de un café era $1.50. Yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo puede ser un café $1.50? Pues ahora en el Barnes & Noble de Stockton, un café era $6. Claro. Oye, Guillermo, pasando? Imagínate en los años 60 cuando esa taza de café, su precio era 25 centavos, hermano. Así es. Imagínate. Así es. Yo me acuerdo perfectamente, un desayuno completo costaba 75 centavos. Es cierto. Y a mí me parecía una salvajada. Bueno, mira, eso en un lado, ¿ok? En el lado de la situación mundial con respecto a Irán. Pero hay otro lado también en el cual es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos. Y te lo quiero traer a colación aquí, y es Cuba. Cuba, el día jueves, anunció un cambio monumental, sísmico, en la historia cubana. La apertura de la economía cubana al mercado extranjero, a la inversión extranjera, abrirle la puerta a los bancos privados, abrirle la puerta al exilio para que vaya allí a contratar, eliminar la restricción de empleos, en el sentido de que las empresas privadas solo podían contratar menos de 100 empleados,
no podía haber una empresa más grande. Ahora han eliminado eso. Ahora están abriéndole las puertas a toda la inversión extranjera. También allí es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos. Es el mejor de los tiempos en el sentido de que Cuba está abriendo las puertas al modelo chino, no al modelo venezolano. Eso es lo que quiere Rubio, eso es lo que quiere Trump. Ellos quieren el modelo venezolano, pero Cuba quiere el modelo chino. Quiere mantener el poder del Partido Comunista y dejándole la economía al mercado libre. ¿Funcionará? No lo sé. ¿A quién va a contentar esto? No creo que vaya a contentar a un elemento muy poderoso dentro del Partido Republicano, y es el voto cubano. Claro. El voto cubano-americano no va a estar contento con un cambio meramente económico. El voto cubano quiere una isla democrática, como debe de ser. Claro. Pero, ahora, Guillermo, en esto que has estado analizando y que nuestros amigos también en redes sociales están conectados, en medio de todos esos cambios, para mí emerge también una realidad, ya que estás hablando de Cuba, que está transformando, yo diría silenciosamente, el panorama político estadounidense, y es el crecimiento y la influencia de la comunidad hispana, como bien sabemos, ¿verdad? En el margen de los 65, 68 millones de hispanos que vivimos aquí, registrados, empresarios, trabajadores, inversionistas, profesionistas, educadores, servidores públicos, líderes comunitarios. Oye, nuestra contribución económica supera a los trillones, o sea, más cerca del 15% del Producto Interno Bruto del país. Y mi punto a donde voy con esto, Guillermo, se dice que hay en el margen de 36 a 40 millones de hispanos que tenemos derecho al voto, ¿verdad? ¿Tú crees que todos esos eventos que estás analizando tengan una incidencia, una tendencia, una preferencia del votante racional hispano para determinar a quién le va a dar su sufragio, independientemente de que tengamos un voto electoral en los Estados Unidos? ¿A quién gana la electoral, verdad? ¿Y quién gana la popular? Decididamente sí. Decididamente sí. Va a tener una gran influencia y ese es el problema para Trump. Porque la pérdida del poder adquisitivo del dólar, el dólar se ha reducido a menos de la mitad de lo que valía antes de llegar Trump al poder en el segundo periodo, hace un año y meses nada más. Lo cual se llama inflación, claro. A menos del 50% de su poder adquisitivo. Tú cuando vas a comprar un café por $6, te das cuenta de que el dólar ya no vale lo que valía. Es absolutamente increíble. Esto va a tener una repercusión dentro del electorado americano y no solamente en el electorado latino, que tiene además otra razón para estar resentido. El electorado latino tiene razón para estar resentido por lo que está pasando con respecto a la seguridad de la residencia legal en los Estados Unidos. Ahora se están revisando incluso las residencias legales, las visas de residente aquí en el país, para ver a cuáles hay que expulsar porque hicieron trampa al aplicar hace 45 años. Imagínate. What is this? Hay una falta de... Mira, no quiero hablar mal de la administración Trump, pero es necesario decir que hay una falta de respeto hacia el votante latino en los Estados Unidos, echándole la culpa a los indocumentados por esa falta de respeto. Ajá. Aquí te están perfilando racialmente para detenerte en la calle. Y la Corte Suprema ha avalado el perfil racial como motivo de detención, que lo paren, lo detengan y le pregunten a uno por sus papeles. Oye, Guillermo, relacionado a lo que estás diciendo, he leído que se han incrementado las muertes, ¿verdad?, por las deportaciones en manos de ICE. O sea, ha habido muchos hechos, ¿no?, que obviamente pues se traen, como tú dices, una influencia en el votante latino para esas medianas. ¿Qué opinas tú al respecto de que actualmente el Departamento de Justicia demandó a Virginia, al estado de Virginia, para
que evitase o que se convirtiese en un estado santuario de inmigrantes. ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, mira, la justicia en los Estados Unidos está muy deteriorada. Debería de existir una independencia judicial. La justicia debiese de ser independiente de todo, independiente de la persona que tiene la balanza. En este caso, el poder lo tiene el gobierno central, pero el gobierno puede inclinar la balanza para aquí o la puede inclinar para allá. Y eso está haciendo ahora. El gobierno está inclinando la balanza de muchas maneras, utilizando el Departamento de Justicia en contra de los enemigos del presidente Trump. Nunca se había utilizado un Departamento de Justicia en contra de los enemigos de un político. La política es una menos cosa, de un servidor, claro. El Estado es otra cosa. Utilizar el Estado como arma política, eso es lo que está haciendo la administración Trump y eso es lo que acusa a la administración Biden de haber hecho con el Departamento de Justicia, cuando es esta administración la que utiliza el Departamento de Justicia como arma política. Pero eso aparte, la cosa es que las elecciones de medio término están causando nervios entre los republicanos porque se dan cuenta del efecto que está surtiendo este gran declive del poder económico del pueblo. Y no solamente me refiero a la gente de a pie, a usted, yo, señores y señoras, a ustedes, nosotros. Esto también está empezando a afectar a la clase media alta. Tienes que pasar por encima de la clase media, ya llegar al nivel superior al 1%, para que no te afecte lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo realmente en el país, y por eso te digo, lo que ha decidido Trump con respecto a Irán es lo mejor que puede haber pasado. Ahora, Guillermo, ganar la guerra y perder la paz en todo esto que estamos hablando, porque es un cúmulo de información, ¿verdad? Al final, sí. ¿Cómo lo vemos? Porque creo yo que la victoria más difícil, como lo hemos escuchado, no es derrotar a un adversario, ¿verdad? O sea, es construir una paz que pueda sobrevivir a la guerra, ¿o no es así? Eso es cierto. Lo que está ocurriendo con Irán es el darse cuenta de que lograr una victoria bélica llevaría a una quiebra en la paz, a un quiebre económico mundial en la paz. La victoria bélica sobre Irán llevará a un quiebre económico mundial, a una recesión económica mundial casi inmediata. Y lo que está ocurriendo con la piedra en el camino, ya sabemos quién es, el señor Netanyahu, es que se está posponiendo la reapertura del estrecho de Hormuz. Estamos con nosotros, tenemos un socio díscolo en Netanyahu, y ya era tiempo de que Trump se diese cuenta de quién es Netanyahu, porque habían sido muy amiguitos, muy amiguitos, habían estado uno junto con el otro. Ahora esto está cambiando. El vicepresidente de los Estados Unidos ha salido a decir el día jueves, si no me equivoco, que, mira, los israelíes mejor se ponen las pilas para darse cuenta de que somos el único país amigo que tiene Israel. El único aliado realmente amigo que tiene Israel. Exacto. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde me sale con eso de que Estados Unidos es el único país amigo de Israel? Israel tiene muchos amigos. Israel es un ejemplo en el mundo. Ahora, yo te digo Israel, no te digo Netanyahu. Netanyahu es una piedra en el camino. Eso es y Israel va a tener que decidir qué hacer. Israel también tiene sus problemitas internos en la franja oeste del río Jordán. Los asentamientos contrarios a la ley, tiene asentamientos en contra de la ley, expulsando a palestinos dentro de su propio territorio. Esto no es un acto judío.
Claro. Este es un acto Bueno, netanyújico o netanyahico, como quiera que se llame. claro. Es un acto de Netanyahu. Ahora, después de meses de tensión militar, ataques, ¿verdad? Sanciones económicas, negociaciones diplomáticas, el debate internacional ha cambiado de tono, Guillermo. Y la pregunta ya no es quién ganó la guerra, si te das cuenta. La pregunta es qué tipo de paz se está construyendo, y eso lo vamos a analizar después de una pequeña pausa aquí en el Radar Político. ¿Quieres proteger a tu familia sin enredos? En Proteja su Patrimonio, Te explicamos en lenguaje claro tus opciones de fideicomiso. Seguro de vida y Medicare. llama al 1-800-606-9954 Te orientamos paso a paso para que decidas con calma y confianza. Llámanos al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Proteja su patrimonio. Claridad, orden y seguridad. Estás escuchando Radar Político. En unos segundos regresamos al análisis y al debate con Lucía Navarro, Guillermo Descalzi y Manuel Ramos. Síguenos en todas nuestras redes sociales en @RamosEconomía. Regístrate a nuestras conferencias educativas. Llama ahora 800-606-9954. 800-606-9954. Y te recuerdo que la conferencia es este próximo 27 de junio a las 11:30 de la mañana, terminando Radar Político, que por cierto, me comentaron los chicos que transmiten el programa de Radar Político y que todos los asistentes antes de entrar a la conferencia están analizando con nosotros temas de esta índole. Llama, suscríbete, es gratuito. Son conferencias que hemos otorgado por más de 3 décadas y vas a participar también en el sorteo de esta obra de mi gran amigo Andrés Gutiérrez, Transforma tus finanzas en 30 días, totalmente patrocinado por nuestra casa de bolsa, nuestros gestores de inversiones en Ramos Capital Group. El teléfono es el 1-800-606-9954. No tienes que pagar, pero hay que invertir un par de horas para seguir avanzando en la jornada de empoderamiento en el terreno de la economía, la política, las finanzas. Y entre más empoderados estamos los hispanos, económica y financieramente hablando, créanmelo, que más temor tienen de la hispanización de América. Porque las críticas provenientes de diferentes analistas internacionales, regresando al tema, y ahorita traemos al maestro Descalzi, sostienen que muchas de las metas originalmente planteadas por Estados Unidos e Israel siguen sin resolverse completamente. Número 1. Número 2, el programa nuclear iraní continúa siendo motivo de preocupación. El futuro de los misiles balísticos iraníes sigue abierto a negociación. La influencia regional de Teherán continúa presente en diferentes escenarios del Medio Oriente. Y por otro lado, los defensores de la negociación argumentan que evitar una guerra prolongada representa una victoria estratégica en sí misma. O sea, evitarla, tal y como lo mencionaba el maestro Descalzi, obviamente es preservar la integridad, la seguridad, la economía mundial, preservar las generaciones presentes y venideras. La historia demuestra que los conflictos son relativamente fáciles de comenzar, muy fáciles de comenzar con una palabra, con un tweet, y extraordinariamente difíciles de terminar. Porque las guerras, mira, destruyen infraestructura, como lo hemos visto, economías, vidas humanas. Estaba viendo el recuento de cuántas personas han fallecido en esta guerra. Más de 7,000 personas, caray. Estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo sí,
donde el ego, ¿sí? El poder, las consecuencias suelen extenderse durante generaciones, y eso es lo que le quiero preguntar al maestro Descalzi, porque para mí esto, aunque tengamos ya una firma plasmada buscando esta paz, la realidad es que el daño colateral ya está hecho. Vayamos al diálogo directo con el maestro de maestros, Guillermo Descalzi, que además anda muy elegante, caray. Ahora, vayámonos a un diálogo directo con Manuel Ramos e invitado. Llámanos 800-606-9954. 800-606-9954. Oye, hay una pregunta que me acaban de enviar en privado y dice, pregúntele al maestro si estamos observando el inicio de una paz duradera o simplemente una pausa táctica dentro de un conflicto más largo. Te escuchamos. Es una pausa táctica en un conflicto más largo, de eso no me cabe duda. Y el conflicto más largo tiene que ver con mucho más que lo que está ocurriendo en Irán. Tiene que ver con la situación de los Estados Unidos en el mundo. Se está disputando la cabecera del poder mundial. Estados Unidos apuesta a que la economía controla. Eso es lo que estamos tratando de lograr en Cuba. Hemos logrado que en Cuba se acepte el cambio económico y que el cambio económico va a llevar a los demás cambios. Sin embargo, no es necesariamente así. El cambio económico no lleva a democratización necesaria. Lo que está ocurriendo en Cuba es que se persigue el modelo venezolano. Cambio económico primero, cambio dentro del sistema comercial del país. Y el cambio político, la democratización, eso de que venga cuando venga, ¿no? Cuando llegue su tiempo, eso ya vendrá solo. No, señores, la alternativa a lo que está ocurriendo es el modelo chino en Cuba o el modelo venezolano que nosotros queremos imponer. El modelo venezolano no es un modelo demócrata, no es democrático. Todavía estamos en el mismo régimen que teníamos antes en Venezuela. Correcto. El hacer la transición a un modelo democrático, Estados Unidos ha perdido el norte, su brújula ya no ve el norte político de la democracia. Ahora está así oscilando entre la economía y la política, la economía y la política. Vamos a cambiar la economía porque cambia la política, que no, que sí, que no. Tenemos nosotros, desgraciadamente, un presidente en cuya palabra no se puede confiar, porque él cambia de opinión como quien cambia de corbata. Se saca la corbata hoy, se pone otra mañana. Óyeme, la opinión del presidente con respecto a los aranceles es sintomática de todo lo que está ocurriendo en el mundo actual. Hoy son aranceles de 100% a China, mañana serán de 25%, luego suben a 50%, luego bajan a 12%, luego suben, luego bajan. Es sacado de la cabeza. Claro. Es algo de locos. Mientras no haya estabilidad dentro del gobierno americano, el problema que tenemos aquí dentro de los Estados Unidos es estabilidad del gobierno americano tal y como ha existido hasta la fecha. Tenemos un gobierno que se está tirando hacia el autoritarismo por parte del Poder Ejecutivo. Pero esto merma la participación ciudadana y eventualmente el cambio en el sentir del pueblo. Estados Unidos se está convirtiendo en el agresor en el mundo. En el mundo empiezan a ver a Estados Unidos como el agresor, como nosotros veíamos a Rusia. Le decía Rusia que se mete por todos lados, los chinos que se meten por... Ahora es Estados Unidos que se va a retirar de la OTAN, que se está retirando las tropas de Alemania, que se está retirando de las bases en España, que está castigando a Italia. Nos estamos metiendo contra nuestros amigos.
Por eso, para mí, Guillermo, el desafío de Estados Unidos es enorme, todo lo que estás diciendo. O sea, nosotros como país, ya no hablo el Estado o el gobierno, sino nosotros, ¿verdad? Hay un desafío porque ahora sí que el gobierno que representa al Estado debe equilibrar la estabilidad en su país primero, o sea, la seguridad también de las alianzas que hemos hecho, la seguridad energética global, que es parte de lo, digo, fundamental, es la cuestión que estamos pasando con lo de Irán y la protección de nuestros propios intereses también como país, ¿no? Y como bien lo dijiste, para Israel, ¿qué? La prioridad, ¿cuál sigue siendo para ellos? Impedir que Irán alcance capacidad nuclear militar, ¿sí? Para Irán, ¿qué? La prioridad es recuperar margen económico, tú lo acabas de decir, o sea, tiene una arma poderosa para mover, oye, ahora sí que con esa piola mueve todo, ¿no? Reducir la presión internacional, consolidar su posición regional. O sea que mientras los líderes negocian, Guillermo, ¿qué crees? Tú y yo estamos observando y vamos a leer un par de comentarios de nuestros amigos en redes sociales que también quieren participar. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Dice por aquí Eleazar, dice Ramos no se queda atrás, dice prefabricar y provocar una guerra y luego detenerla aunque haya que ceder y entregarlo. Todo, dice, debe ser visto como un triunfo. Dice, ¿really? Y tú también, Brutus. Bueno, Guillermo, creo que es importante que el juego de la manipulación en el terreno de la política no es nuevo, siempre ha sido así. Nos podemos ir hasta la República y encontraremos que al final alguien tiene que pagar el precio y sin duda somos nosotros los de a pie, Guillermo. Cuando vas y mencionabas el cafecito que te tomaste aquí en nuestra California de $6 y antes te costaba 1 y feria y te lleva los 60, te costaba 25 centavos. Ese diferencial de inflación es un impuesto escondido que al final, oye, tenemos que pagarle los platos rotos a quien nos está destruyendo. ¿O no es así, Guillermo? Absolutamente. Desgraciadamente, la democracia no sigue un camino recto. El camino de la humanidad no es el camino recto que nosotros quisiéramos, da muchas curvas, va y viene. Hemos retrocedido en democracia durante muchos gobiernos. El de Andrew Jackson fue un gobierno asesino. Así es. Mató a los indígenas a diestra y siniestra, los hizo recorrer un camino de lágrimas, forzando una marcha desde el norte hasta Dakota del Sur, en el cual murieron muchísimos, decenas de miles de indígenas siendo forzados a salir de sus tierras para dejárselas a los colonos. Mira, nos hemos portado como seres humanos, porque los seres humanos somos así. Somos buenos cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, a veces somos malos. Y si no tenemos buena fibra moral, la maldad nos sale fácil. Lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos tiene algo que ver con eso, con la fibra moral de nuestros mandatarios. Y no me refiero únicamente a los republicanos y demócratas. No, al político, claro. Ahí tienes al famoso gobernador de California, ¿no? A Gavin Newsom. Quiere Muy ser famoso. El presidente de los Estados Unidos. Dios me libre, por favor. Yo pensé que ya te había librado Dios, Guillermo. Yo pensé que ya había roto las cadenas, caray. Y dicho sea de paso, no sé por qué esto me trae a colación. Mañana es el Día del Padre. Y qué padre que seamos padres. A todos ustedes, señores padres de familia aquí en los Estados Unidos, porque no es fácil ser padres. No. Se lo cuenta un padre que no la ha tenido fácil. Pero mira, volviendo al tema anterior, la primera vez que yo estuve bajo fuego, que me dispararon directamente, yo escuché silbar las balas, yo escuché el silbido de las balas, lo que quiere decir que debe haber pasado a centímetros de mis orejas.
fue en la batalla de Matagalpa, en Nicaragua, en el año 78, si no me equivoco. Lo que eso me recuerda es el cántico que yo escuchaba en las calles de la ciudad mientras se disparaban las balas. Y el cántico era guerra popular prolongada. Óyeme, eso es lo que tenemos nosotros ante nosotros. Guerra popular prolongada en Irán. Eso es lo que estamos tratando de evitar en Irán, una guerra prolongada. En ese sentido, le doy la razón al presidente Trump con lo que está haciendo. Sé que no es lo ideal, sé que no ha logrado los objetivos que había planteado desde el principio. No se ha logrado la rendición incondicional de Irán que él planteó desde un inicio. No se ha logrado resolver el tema del material nuclear enriquecido. No se ha logrado eliminar la amenaza de los misiles iraníes en el área. Estamos nosotros en una situación en la cual nos hemos encontrado con que Irán tiene la llavecita del desastre. Puede moverla para acá y continúa el desastre. Guillermo, puede moverla para allá y desaparece. Pero no es Irán el que nos está moviendo ahora la llavecita, ahora es Netanyahu. Ahora, pero el punto es que hablando de los acuerdos o preacuerdos del acuerdo, ¿qué obtuvo Irán a cambio? Yo leía recientemente para conversarlo que Irán recibió importantes incentivos, o sea, un alivio gradual de las sanciones económicas, descongelamiento potencial de activos financieros. Tú acuérdate que ellos estuvieron diciéndolo, flexibilidad para exportar petróleo, posibles fondos, 350 billones para reconstruir la economía. Oye, los vamos a empoderar, caray. Los hemos empoderado. ¿Cierto? Y me da vergüenza decirlo, pero el tratado que logró Obama con los iraníes era mucho más limpio que este que estamos logrando nosotros ahora con Irán. Y limpio me refiero porque este tratado que estamos logrando con Irán tiene mucho escondido. Tiene mucho de basura que se ha metido debajo del tapete para que no se le vea, pero ahí está la basura. Le estamos nosotros eliminando las sanciones económicas que habíamos levantado a Irán. Estamos nosotros aceptando, escucha esto, aceptando un retiro militar de la zona en los próximos 30 días. Sí. Estados Unidos ha aceptado un retiro militar de la zona en los próximos 30 días, lo cual hace, además, muy obvio el desafío de Israel, que dice que no se va a retirar del sur del Líbano. O sea, Israel ahora está amenazando el tratado que nosotros estamos tratando de lograr con Irán, un tratado de cese al fuego que se extienda más allá de 60 días y que lleve a una solución final a lo que está ocurriendo. Creo que Trump se ha dado cuenta del error que cometió. No lo va a admitir porque no me parece estar dentro de su rasgo de personalidad. Claro, claro. Errores, sí, así es. Pero ha sido un error. Ahora, Guillermo, esto está trayendo mayores problemas para la economía en el largo plazo. Quizás tú y yo no lo vamos a ver, pero para las generaciones venideras, esos billones de dólares que incrementan la raya, la deuda cercana a los 40 trillones de dólares estadounidenses, algo inimaginable. ¿Qué opinas al respecto de esto? Porque es un tremendo desafío, una deuda que ya está en ese margen y con esos déficits fiscales persistentes. Hay un entorno internacional cada vez más competitivo, Guillermo. ¿Cómo lo ves? Y Estados Unidos se ha quedado atrás. ¿Y sabes qué? Hemos dejado de ser la fábrica del mundo. Lo que tuvimos nosotros, la gran ventaja con la que salimos de la Segunda Guerra Mundial, era de que tuvimos la única fábrica industrial intacta en el mundo, en los Estados Unidos.
toda la fábrica industrial en Europa fue destruida. Y también la fábrica de dólares, ¿no, Guillermo? Ahora con esta devaluación, no sé si estás informado, pero la reserva de los bancos centrales a nivel mundial, de los más importantes, han reducido sus reservas en dólares por lo que hemos analizado de su devaluación contra el oro y otras materias primas, ¿no? O sea, se han dado cuenta de que ya el dólar no es un lugar de refugio para ahorrar tu dinero. Se han dado cuenta de que la inversión en dólares va a hacer reducir tu poder adquisitivo en los otros países. Y entonces el continuar nosotros refinanciando nuestra deuda y aumentando nuestra deuda se va a volver cada vez más difícil. Y va a llegar un momento en que vamos a tener que empezar a pagar el capital, no los intereses. Nos estamos limitando a pagar los intereses, no estamos pagando el capital. Claro. Va a llegar un momento que nos veamos obligados a pagar el capital porque no nos vamos a poder prestar más. Pero, oye, Guillermo, para llegar allí tiene que haber prosperidad de la nación, una mejoría de la calidad de vida, en este caso de nosotros los estadounidenses, porque la prosperidad de una nación no depende, sabes, únicamente del poder militar, depende de la fortaleza de la economía, como bien lo sabes, depende de la fortaleza y incremento de la productividad de los trabajadores, la innovación tecnológica, que en ese sentido estamos a la vanguardia, pero también depende y fundamentalmente de la confianza, con fe, de poder inspirar, como tú lo dices, al mundo en lugar de estarnos segregando, como ha ocurrido con esta administración, tanto en la primera fase como en esta segunda parte. ¿Cuál sería la mejor protección contra la incertidumbre global desde tu perspectiva? Más que, ¿qué tendríamos? ¿Qué haríamos, caray? Mira, lo que debe pasar, lo que se necesita en los Estados Unidos es un regreso a los fundamentos de la democracia americana. Nos hemos alejado de los fundamentos de la democracia americana. Este país se está convirtiendo en un país dirigido por uno de los tres poderes del Estado. Y ese uno, ya todos sabemos dónde está, claro, en la Casa Blanca. Es un país dirigido como primum inter pares, primero entre iguales. Ya no son iguales el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora es el poder ejecutivo el que está encima de los demás y a los otros dos poderes le agachan la cabeza. Este no es el sistema americano tradicional, no es la democracia americana. Ya no tenemos el valor de los Estados Unidos en el mundo, fue un valor moral. Sin duda. Un valor económico. Y democrático, moral, ¿no? O sea, el génesis de la democracia hacia el mundo. Guillermo, estamos en la recta final. Quiero tomar un poquito de tu tiempo y con nuestros amigos. El nuevo poder hispano en América. Quiero que hablemos un poquito de eso. Tu opinión es importante y yo arranco diciendo que las comunidades cambian su destino cuando descubren que su voz tiene valor, ¿verdad? Que tiene un precio y hay un valor y que hay una participación y esa participación tiene consecuencias. Porque durante décadas, Guillermo y amigos y amigas, se habló del crecimiento de la comunidad hispana como una posibilidad futura. Hoy ya no es una posibilidad, para mí es una realidad. La comunidad hispana se ha convertido en una de las fuerzas económicas, culturales, políticas más importantes en el mundo. Esa se me enchinó el cuero, Guillermo. O sea, millones de empresarios hispanos generan empleos, mujeres empresarias generan empleos, millones de trabajadores sostenemos las industrias. Somos una solución a los problemas que aquejan a la economía nacional. Te escucho con atención. Somos la solución dentro de los Estados Unidos. Yo esperaría que seamos la solución también en la América Latina. En América Latina nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Tenemos el enemigo adentro. Dicen que la primera victoria del ser humano debe de ser sobre sí mismo. Yo me he dado cuenta de la gran verdad de esto porque tuve una gran lucha interior que yo tuve que librar y mi victoria sobre mí mismo, mi derrotarme a mí mismo fue mi victoria. Eso es lo que debemos de hacer los latinos en la América Latina. Aquí en los Estados Unidos, en cambio, sí estamos dando una lección. Nosotros nos hemos vuelto en la base moral del país.
Mira lo que está pasando con el nivel de natalidad. La tasa de natalidad se ha disminuido a casi cero Sí. en los Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos deportando a los latinos, que son los que más bebés tienen. Nosotros tenemos una moral sexual increíble, pero cierto, Sí. más real que la americana, que la americana tradicional. What is going on in the United States? Y necesitamos las nuevas generaciones, necesitamos los nuevos pagadores de impuestos para que pueda preservarse o bien en rescatarse también a la seguridad social, que también tiene una deuda sin financiamiento muy cercana a los 30 trillones de dólares. Guillermo, hemos llegado a la recta final, siempre aprendiendo de ti, aprendiendo de nuestros amigos, y hemos tomado, como te has dado cuenta, un rumbo diferente del radar político. Hemos tenido muy buenos comentarios y quiero decirles que los líderes políticos de ambos partidos han comprendido que el voto hispano será determinante durante las próximas décadas. Sin embargo, el verdadero reto, como lo dijo Guillermo, está en nosotros. No es que los partidos no nos escuchen. El verdadero reto es que nosotros debemos de participar activamente en el proceso democrático. Y la democracia no es un espectáculo para observar desde la distancia. Es una responsabilidad compartida y cada generación recibe la oportunidad de fortalecer o debilitar las instituciones que vamos a heredar para las siguientes. Así que, mi queridísimo Guillermo, se te aprecia, se te quiere, y yo sé que quieres decir, cuando menos en 30 segundos, lo que tienes en tu corazón. Te escucho con atención. Es mucho menos, son 5 palabras. Feliz Día del Padre, señores y señoras. 6 Ahí palabras. está. Y bueno, te sigo repitiendo algo. Qué padre, Guillermo, ser padre, porque el Padre, la fuente, nos ha permitido ser padres y estar aquí en esta economía. ¿Qué crees? Como padres. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Radar Político. Actúa hoy, planifica tu patrimonio, no lo dejes para mañana. Llama ahora al 800-606-9954. 800-606-9954. Antes de realizar alguna acción de tipo legal, financiero, de inversiones y de otra índole expresadas en este programa, consulte a un profesional autorizado. Manuel Ramos es representante autorizado por Centaurus Financial Inc., miembro FINRA SIPC, en ciertos estados de los Estados Unidos americanos. La información provista en el programa solo aplica para residentes de los Estados Unidos y no brinda recomendaciones sobre inversiones. Una inversión solo puede recomendarse después de determinar que la inversión está acorde al perfil del inversionista.